La noche del 31 de diciembre olía a pólvora lejana y a soledad cercana. Desde mi ventana en el piso 12, las luces de la ciudad parecían una fiesta a la que no estaba invitada. Una metáfora demasiado obvia para mi gusto. Eran las 10:15 de la noche, y el silencio en mi apartamento de 200 metros cuadrados era tan denso que podía cortarse. Cada rincón guardaba el eco de una vida de sacrificios, una contabilidad de afectos que, esa noche, parecía arrojar un saldo en rojo. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el latido de mi propio corazón. Un compás metódico que me recordaba que seguía aquí, a pesar de todo. Mi mirada se posó en la tablet que descansaba sobre la mesa de centro. A su lado, una carpeta de cuero rojo, con la etiqueta «Documentos patrimoniales». Parecía observarme. Rodrigo me la había entregado hacía meses, con una urgencia casual. «Guárdala bien, mamá. Son papeles importantes», dijo, sin mirarme a los ojos. En ese momento, confié. Ahora, la carpeta parecía un artefacto extraño. Una caja cerrada cuyo contenido intuía, pero me negaba a confirmar. Aún no sabía que su mayor error no fue excluirme, sino darme el tiempo y el silencio para pensar. La soledad, a veces, es la mejor consejera. La pantalla de la tablet se iluminó de pronto, rompiendo la penumbra. El rostro de mi hijo, Rodrigo, apareció, enmarcado por el brillo falso de una fiesta en pleno apogeo. Detrás de él, el desenfoque revelaba siluetas riendo, copas chocando, la música vibrando en el aire. Era una postal perfecta de felicidad ajena. Por un instante vi pasar a Camila, su esposa, quien me dedicó una sonrisa tan rápida y afilada como el filo de un cuchillo, antes de desaparecer del cuadro. El contraste entre su celebración ruidosa y mi quietud monástica era un golpe visual, una declaración de intenciones perfectamente orquestada por ellos. «Mamá, mira, es mejor que no vengas», comenzó Rodrigo, con esa voz que usaba cuando intentaba suavizar una crueldad. Su mirada esquivaba la cámara, buscando una aprobación invisible en su propia sala. «Camila dice que solo vas a incomodar a los invitados. Ya sabes cómo es ella. Lo dejamos para otro día, ¿sí?» Cada palabra era una pequeña piedra lanzada con precisión. «Incomodar». Esa era la palabra que habían elegido para definirme, para reducir 72 años de vida a una molestia social. No había rabia en mi voz cuando respondí, solo un vacío gélido que me sorprendió a mí misma. «Entiendo, hijo. Que tengan una feliz noche», dije, y corté la llamada antes de que pudiera añadir una disculpa vacía o una promesa hueca. La pantalla se volvió negra, reflejando mi rostro impasible. El ruido de su fiesta, que se había colado por los altavoces, fue reemplazado de nuevo por el silencio de mi apartamento. Pero ya no era un silencio pacífico. Ahora estaba cargado de significado, de una resolución que comenzaba a tomar forma en la oscuridad. Me levanté y preparé una taza de té, con la misma calma con la que solía preparar sus biberones hace 45 años. Mientras el agua hervía, mi mente, esa vieja y fiel contadora, comenzó a hacer un inventario. No de rencores, sino de hechos. Recordé mis manos, ásperas y agrietadas, después de trabajar doble turno durante 5 años en una fábrica textil. De 1998 a 2003, dormía apenas 4 horas por noche para reunir los $45,000 que costó su matrícula de arquitectura en aquella universidad privada. Él era mi proyecto, mi mayor inversión. Y yo, al parecer, era un pasivo del que ahora querían deshacerse. La ironía era tan amarga como el té sin azúcar. Luego vino el año 2010, la venta de aquel pequeño terreno familiar de 800 metros cuadrados en las afueras. $70,000 que se convirtieron en el enganche de su primer apartamento. «Es una inversión familiar, mamá», prometió, con el entusiasmo de quien cree sus propias mentiras. Nunca vi un papel que lo confirmara. Nunca recibí un centavo de retorno. Solo su palabra, una moneda que esa noche acababa de devaluarse por completo, hasta no valer nada. Mi patrimonio se había convertido en los cimientos de su vida, mientras los míos se agrietaban. ¿Y cómo olvidar el 2019? La firma como su aval para un préstamo de $50,000 para su despacho de arquitectura.
Camila, con su impecable sentido de la oportunidad, desvió 18.000 de ese monto para remodelar su cocina. «Es para dar una buena imagen a los clientes, suegra», me explicó con una sonrisa condescendiente. Acepté, como siempre. Creí que su éxito era el mío. No entendía que para ellos yo era solo una columna de su balance financiero, una que podían depreciar a su antojo. Sus voces resonaban en mi memoria, una letanía de microabusos que había normalizado. «Mamá, estás exagerando, siempre tan dramática». El gaslighting sutil que me hacía dudar de mi propia percepción. «Deja que Mauricio maneje tus cuentas. Tú ya no estás para esos trotes». El aislamiento financiero, disfrazado de preocupación. Me habían estado construyendo una jaula dorada, y yo les había ayudado a forjar los barrotes con mi propio silencio y mi inagotable deseo de verlos felices. Esa noche, la puerta de la jaula se cerró de golpe. Mi mirada volvió a la carpeta roja. Ya no era un objeto inerte. Era una evidencia, una prueba de mi propia ceguera. Con una deliberación casi ceremonial, la tomé y la puse sobre mis rodillas. El cuero se sentía frío y liso bajo mis dedos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo a la soledad. Sentí la claridad helada de quien ha sido empujado al borde de un precipicio y, en lugar de caer, descubre que puede volar. La fiesta de mi hijo continuaría por unas horas más. Mi planificación, sin embargo, duraría mucho más. El primer día del año nuevo me recibió con un sol pálido y una ciudad silenciosa, recuperándose de la celebración. Yo, en cambio, me sentía extrañamente lúcida. Encendí mi tablet, no para ver fotos de su fiesta, sino para acceder a mi estado de cuenta. Era un ritual mensual, una costumbre de mi vida como contadora. Mis ojos escanearon las cifras con una eficiencia automática, hasta que un número se detuvo en seco. Un cargo de $3.200. El concepto, cena de negocios. El lugar, Cielo Rooftop, el restaurante más caro y pretencioso de la ciudad. La fecha, 29 de diciembre. Sabía perfectamente que yo no había estado allí. Sabía perfectamente quiénes sí. La tarjeta de crédito adicional de Rodrigo, esa que le di para emergencias, había pagado una velada de lujo apenas 2 días antes de declararme una incomodidad para sus invitados. La hipocresía era tan descarada, tan insultante, que no sentí dolor, sino una especie de furia fría y calculadora. No era solo el dinero, era el desprecio, era la prueba irrefutable de que mi valor para ellos era puramente transaccional. Mi amor era un recurso, mi dinero, una herramienta. Con esa nueva certeza, mis dedos abrieron los broches de la carpeta de cuero, rojo. Adentro, un fajo de papeles perfectamente ordenados. El contrato principal estaba en la parte superior, redactado en una jerga legal deliberadamente opaca. Lo leí 1, 2, 3 veces. Palabras como poder, administración y actos flotaban en la página, pero el conjunto se me escapaba. Sentí un nudo de pavor en el estómago. No era ignorancia, era la sospecha de que me habían hecho firmar mi propia sentencia, sin permitirme leer los cargos. Necesitaba un traductor. Necesitaba a Alicia. Alicia Moreno, mi vecina del 10º piso. Era una abogada jubilada con una mente tan afilada como su sentido del humor. A las 11 de la mañana del 2 de enero, nos sentamos en una mesa del Café Viena, un lugar neutral con olor a café recién molido y a secretos bien guardados. Puse la carpeta sobre la mesa entre nosotras. Ella me miró por encima de sus gafas, sus ojos agudos captando mi tensión. «Isabel, tienes la cara de quien acaba de descubrir que el enemigo dormía en casa», dijo, sin rodeos. No pude evitar una sonrisa amarga. Le pasé el documento. Mientras ella leía, yo observaba su rostro. Vi cómo su expresión pasaba de la curiosidad profesional a una seriedad pétrea y finalmente a una indignación contenida que reflejaba la mía. No dijo nada durante varios minutos. El único sonido era el de su bolígrafo subrayando frases aquí y allá, creando un mapa de mi propia ruina. El silencio en esa cafetería era más elocuente que cualquier grito. Cada línea que marcaba era un clavo, más en el ataúd de mi confianza. Finalmente levantó la vista. Su voz fue baja, pero cada palabra cayó como una losa de granito. «Isabel»,
Esto no es un poder para actos administrativos como seguramente te dijeron. Hizo una pausa, asegurándose de que tuviera toda mi atención. Esto es un poder general amplísimo, irrevocable y sin rendición de cuentas. Repitió las últimas palabras lentamente, como si quisiera que yo saboreara el veneno que había ingerido sin saberlo. Irrevocable, sin rendición de cuentas. La jaula tenía un nombre legal. ¿Qué significa exactamente? ¿Alicia? Pregunté, aunque ella sabía la respuesta. Necesitaba escucharlo. Necesitaba que la abstracción legal se convirtiera en una realidad tangible y dolorosa. Alicia se inclinó hacia adelante, su voz un susurro conspirador. Significa que Rodrigo tiene el control total. Puede vender tu apartamento, hipotecarlo, vaciar tus cuentas, tomar préstamos a tu nombre. Y legalmente, no tiene que darte ni una sola explicación. Le diste las llaves de tu vida entera, y él ni siquiera tiene que decirte a dónde la va a llevar. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del local. Mi apartamento, mis 200 metros cuadrados de recuerdos, mi refugio, el único lugar del mundo que era verdaderamente mío, valorado en casi $500,000, ahora estaba en sus manos. No me habían pedido un bastón para apoyarse, me habían puesto una cadena para controlarme. La humillación de la llamada de año nuevo era un juego de niños comparado con esta traición monumental, calculada y ejecutada a sangre fría. Por un momento, el aire me faltó. La imagen de Camila redecorando mi sala, vendiendo mis muebles, borrando mi existencia de esas paredes, pasó por mi mente como un relámpago. Pero entonces vi la mirada de Alicia, firme y solidaria. No había lástima en sus ojos, sino un llamado a la acción. El shock se disolvió y en su lugar quedó un acero líquido, una determinación que no había sentido en décadas. Mi miedo a la soledad se había transformado en un miedo mucho mayor, el miedo a ser borrada. «No es venganza, Alicia», le dije, mi voz sorprendentemente firme. «Es un balance de cierre de año. Hay que saldar las cuentas incobrables». Alicia asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en sus labios. «Bien dicho, contadora, porque para cada poder existe un contrapoder, y para cada contrato hay una cláusula de salida. Solo tenemos que encontrarla, o crearla». En ese momento, en esa mesa de café, mi plan dejó de ser una reacción y se convirtió en una estrategia. De vuelta en mi apartamento, las paredes ya no me parecían un refugio, sino un territorio ocupado que debía reconquistar. Cada objeto, cada fotografía, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mi primer impulso fue llamar a Rodrigo y enfrentarlo. Pero la abogada en Alicia y la estratega en mí sabían que eso sería un error fatal. Necesitaba más que una sospecha justificada. Necesitaba un arsenal de pruebas irrefutables. La guerra no se ganaría con gritos, sino con documentos. Mi mente se dirigió a mi nieto, Leo. A sus 16 años poseía una inteligencia silenciosa y una lealtad hacia mí que a menudo lo ponía en conflicto con sus padres. Él veía el maltrato emocional, la forma en que me minimizaban, y aunque rara vez decía algo, sus ojos lo expresaban todo. Él era mi posible aliado tras las líneas enemigas. Le envié un mensaje de texto cuidadosamente redactado, pidiéndole ayuda con un problema técnico en la computadora familiar, una excusa plausible para que buscara algo específico sin levantar sospechas. La espera fue una tortura calculada. Cada minuto se estiraba como una eternidad. Me senté frente a mi tablet, actualizando la bandeja de entrada de mi correo electrónico cada 30 segundos. Sabía que le estaba pidiendo mucho. Lo estaba poniendo en una posición imposible, obligándolo a elegir. Pero también sabía que el sentido de la justicia de Leo era más fuerte que su miedo a la desaprobación de sus padres. Finalmente, a las 9 de la noche, llegó un nuevo correo electrónico, sin asunto, sin texto en el cuerpo, solo un archivo adjunto. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el documento. Era una cadena de correos electrónicos reenviados. El remitente era Rodrigo Ferrer, el destinatario, Mauricio Klein, mi supuesto administrador patrimonial. Mis ojos volaron sobre el texto y las palabras saltaron de la pantalla como si estuvieran en llamas. Procedemos con la hipoteca sobre el inmueble de tu madre como garantía para el nuevo proyecto.
Con el poder que tienes, su firma no es necesaria. Debajo la respuesta de Mauricio. Perfecto. El banco ya tiene copia del poder. Empezamos los trámites la próxima semana. Mi casa era su cajero automático. La prueba era demoledora. Imprimí los correos. El papel tibio de la impresora se sentía como una sentencia en mis manos. Era la pieza que faltaba. La confirmación de que sus planes iban mucho más allá de financiar cenas de lujo. Estaban a punto de usar el activo más importante de mi vida como ficha en su casino personal. Y yo ni siquiera estaba invitada a la mesa de juego. La ira que sentí fue tan pura y tan fría que me dio una claridad absoluta. Ahora tenía el motivo y la evidencia. Solo me faltaba la confesión. Al día siguiente preparé el siguiente paso de mi plan. Coloqué mi teléfono sobre la mesa de la cocina, con la aplicación de grabación de audio visible en la pantalla. Respiré hondo, calmando el temblor de mis manos. Marqué el número de Rodrigo. Cuando contestó, adopté un tono de voz frágil y confundido, el mismo que él esperaba y fomentaba en mí. Le hablé de un supuesto documento del banco que no entendía, una carta que hablaba de garantías y activos. Era una mentira, por supuesto, una carnada cuidadosamente diseñada. Rodrigo mordió el anzuelo. Su voz, al otro lado de la línea, estaba teñida de impaciencia y condescendencia. «Mamá, ya te lo expliqué 1000 veces. No te preocupes por esas cosas. Para eso estoy yo, y para eso está Mauricio». Insistí, jugando mi papel a la perfección. «Pero, hijo, dice que necesitan mi autorización para todo». Fue entonces cuando cometió el error que yo esperaba. La arrogancia lo cegó. Soltó una risa corta y paternalista. «Mamá, por favor», dijo, y cada palabra quedó grabada a fuego en la memoria digital de mi teléfono. «Ya te lo expliqué. Tú me diste permiso para hacer lo que fuera necesario con tus cosas. Firmaste el poder. En la notaría, ¿no te acuerdas? Con eso es suficiente. Confía en mí». Colgué poco después, con una excusa vaga. Detuve la grabación. La guardé con un nombre de archivo simple. Confesión. La jaula se había cerrado con mi propia voz grabada en el pasado. Ahora, su propia voz grabada en el presente sería la llave para abrirla. Con el audio asegurado, me sentí impulsada por una nueva energía. Fui a mi armario, a la vieja caja de seguridad que no había abierto en años. La clave, una combinación de fechas importantes, seguía grabada en mi memoria. Dentro, bajo pólizas de seguro caducadas y certificados de nacimiento, estaba la escritura original de mi apartamento. El papel, amarillento y frágil, estaba fechado en 1985. Mis manos, ahora arrugadas por el tiempo, sostuvieron el documento con una firmeza que no sentía desde hacía mucho. Las raíces de mi vida estaban en este papel, y nadie las iba a arrancar. La última pieza del rompecabezas llegó por un golpe de suerte, o quizás por la justicia poética del universo. Un sobre de la aseguradora del automóvil llegó a mi buzón, dirigido a mí, pero claramente relacionado con el BMW Serie 5 que Rodrigo conducía como si fuera un trofeo de guerra. Lo abrí por curiosidad. Adentro, un documento de renovación de la póliza. Mis ojos se detuvieron en los detalles. El vehículo estaba registrado a mi nombre. Yo era la propietaria legal. Rodrigo solo figuraba como el conductor principal. Hasta su velocidad, su símbolo de estatus, la pagaba yo. El fin de semana lo dediqué a consolidar mi estrategia con Alicia. Extendimos todas las pruebas sobre la mesa de mi comedor. La copia del poder general, los correos electrónicos impresos, el archivo de audio en la tablet, la escritura original y el documento del seguro del BMW. Era un mosaico de engaños, una cronología de la avaricia. Alicia, con su metódica mente legal, trazó un plan de ataque en 4 pasos, cada uno con un plazo y un objetivo claros. Ya no era una víctima. Era la comandante de una operación silenciosa y letal. El lunes a las 9 en punto de la mañana, entré en la misma notaría donde, meses atrás, había firmado mi condena. El aire era el mismo, frío e impersonal, pero yo era diferente. Acompañada por Alicia, firmé la revocación del poder notarial. El trazo de mi pluma sobre el papel fue firme y decidido. Cada letra era un acto de recuperación, un ladrillo en el muro que estaba a punto de levantar.
Era el primer paso, el más crucial. El hacha había caído sobre la raíz del problema. Desde la notaría fuimos directamente a mi sucursal bancaria. A las 12 del mediodía, estaba sentada frente a la gerente, una mujer joven y eficiente. Le presenté la revocación notariada. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y comprensión, mientras le explicaba la situación con calma y precisión. Sin hacer preguntas innecesarias, tecleó rápidamente en su computadora. A partir de este momento, el señor Ferrer ya no tiene acceso a ninguna de sus cuentas, ni autorización para operar con sus tarjetas, declaró. El primer muro se había levantado. La fuente de su financiamiento se había secado. El martes por la mañana, envié 2 cartas certificadas. La primera, a Mauricio Klein. Era una notificación formal del cese de su mandato como mi gestor patrimonial, adjuntando una copia de la revocación del poder de Rodrigo. El texto, redactado por Alicia, era cortante y profesional, y terminaba con una advertencia clara sobre las acciones legales que emprendería si realizaba cualquier operación en mi nombre. Sabía que esa carta sembraría el pánico en su oficina. La lealtad comprada con comisiones no declaradas es la primera en evaporarse. La segunda carta fue para la compañía de seguros. Una solicitud formal para cancelar la póliza del BMW a partir del final de la semana. Luego, hice una llamada a la concesionaria. Solicité la segunda llave del vehículo, la que nunca me entregaron porque Rodrigo se había encargado de todos los trámites. La empleada me confirmó que podía pasar a recogerla al día siguiente. Cada acción era un hilo que yo cortaba, deshaciendo la red que habían tejido a mi alrededor. Estaba desarmándolos pieza por pieza, en silencio. El miércoles fue un día de una extraña calma. Fui al club de campo, un lugar que usualmente evitaba por su atmósfera superficial. Me senté en una mesa alejada, con un libro y una limonada. No fui por casualidad. Sabía que Camila solía reunirse allí con sus amigas y, como esperaba, la escuché antes de verla. Su voz, estridente y llena de autocomplacencia, llegó hasta mi mesa. Estaba hablando por teléfono, lo suficientemente alto para que todos a su alrededor la oyeran. «Ay, no sabes, amiga. La mamá de Rodri ya está perdiendo la cabeza». «¿En serio?», decía, con una risa falsa. «Por eso tenemos que manejarle todo, pobrecita. Es una carga, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la familia». Escuché cada palabra, mi rostro impasible ocultando la tormenta interior. Era la justificación que se daban a sí mismos, la narrativa que vendían al mundo para legitimar su robo, la supuesta senilidad que usarían para, quizás, incapacitarme legalmente y mudarme a una residencia asistida de lujo. La última amenaza, la pérdida de mi libertad, quedó expuesta bajo el sol de la tarde. Esa tarde recogí la segunda llave del BMW. Se sentía pesada y fría en mi mano, un símbolo de poder tangible. El plan estaba casi completo. Todas las piezas estaban en su lugar. Solo faltaba el movimiento final, la jugada que los obligaría a venir a mi tablero de ajedrez, donde yo, y solo yo, controlaba las reglas del juego. La carnada debía ser irresistible. Alicia y yo redactamos la última notificación, una obra maestra de ambigüedad y urgencia. El viernes a las 6 de la tarde, un mensajero entregó en su lujoso apartamento una notificación extrajudicial. No era una demanda, sino una citación. Los convocaba a una reunión familiar de emergencia el sábado a las 11 de la mañana en mi apartamento. El motivo, deliberadamente vago, aludía a asuntos patrimoniales urgentes que requieren su presencia ineludible. Para asegurar su asistencia, el documento mencionaba que mi abogada, la señora Alicia Moreno, estaría presente. La trampa estaba puesta. La segunda fase, la de la confrontación, estaba a punto de comenzar. El sábado por la mañana, mi apartamento estaba impecable. No había ni una mota de polvo. El sol entraba por los ventanales, iluminando la sala que se convertiría en mi sala de tribunal. Alicia llegó a las 10:30, vestida con un traje sastre impecable. Su presencia emanaba una autoridad tranquila. Colocó su carpeta timbrada sobre la mesa de centro, junto a una jarra de agua y 3 vasos. Estábamos listas. Yo no sentía nervios.
Solo una calma profunda, la calma de quien sabe que tiene la razón y las pruebas para demostrarlo. A las 11 en punto sonó el timbre. Rodrigo y Camila llegaron con una puntualidad que delataba su ansiedad. Sus rostros, sin embargo, estaban cubiertos por una máscara de arrogancia. Entraron como si fueran los dueños del lugar, esperando encontrarme sola, llorosa y dispuesta a suplicar. La visión de Alicia, sentada serenamente en el sofá, los descolocó por completo. La sonrisa de Camila vaciló por un instante. Rodrigo frunció el ceño. Su confianza empezaba a resquebrajarse. «Mamá, si esto es por lo de Año Nuevo», empezó Rodrigo, adoptando su habitual tono condescendiente y paternalista, como si fuera a calmar a una niña, con un berrinche. No lo dejé terminar. Con un gesto lento y deliberado, me incliné hacia adelante y puse sobre la mesa de cristal una copia de la revocación del poder notarial. El documento aterrizó con un sonido suave pero definitivo. «No, Rodrigo, esto es por esto», dije, mi voz serena pero inquebrantable. Se acabó. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La cara de Rodrigo se descompuso, pasando de la arrogancia a la incredulidad y luego al pánico. Miró el papel, luego a mí, luego a Alicia. Camila, a su lado, parecía haberse quedado sin aire. El poder que creían absoluto se había desvanecido con una simple firma. Antes de que pudieran articular una palabra, Alicia, con la precisión de una cirujana, tomó la palabra y les entregó una pila de papeles. «Estos son los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Isabel de los últimos 3 meses», explicó Alicia con voz neutra. «Destacan los $3.200 de su cena en Cielo Rooftop y otros $9.300 en gastos de lujo que no corresponden a Isabel. Ella exige el reembolso total de $12.500 en un plazo de 10 días hábiles». Rodrigo abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. Estaba atrapado. Sus propios excesos convertidos en una deuda tangible. Sin darles tiempo a recuperarse, ejecuté el siguiente movimiento. Puse sobre la mesa los correos electrónicos impresos entre Rodrigo y Mauricio Klein. Los deslicé suavemente por la superficie de cristal hasta que quedaron frente a él. «Y esto», dije mirándolo directamente a los ojos, «es para informarte que estoy al tanto de tu plan de hipotecar mi casa para financiar tus proyectos. Mi casa, Rodrigo, no tu línea de crédito». La palidez de Camila se volvió casi fantasmal. Su mundo de apariencias se estaba derrumbando en tiempo real. El golpe de gracia fue el audio. Tomé la noche del 31 de diciembre. Olía a pólvora lejana y a soledad cercana. Desde mi ventana en el piso 12, las luces de la ciudad parecían una fiesta a la que no estaba invitada. Una metáfora demasiado obvia para mi gusto. Eran las 10:15 de la noche y el silencio en mi apartamento de 200 metros cuadrados era tan denso que podía cortarse. Cada rincón guardaba el eco de una vida de sacrificio, una contabilidad de afectos que, esa noche, parecía arrojar un saldo en rojo. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el latido de mi propio corazón. Un compás metódico que me recordaba que seguía aquí, a pesar de todo, y que mi memoria, a mis 72 años, seguía intacta. Mi mirada se posó en la tablet que descansaba sobre la mesa de centro. A su lado, una carpeta de cuero rojo, con la etiqueta «Documentos patrimoniales», parecía observarme. Rodrigo me la había entregado hacía meses, con una urgencia casual. «Guárdala bien, mamá. Son papeles importantes», dijo, sin mirarme a los ojos, como si el contacto visual pudiera delatar la verdad oculta entre esas páginas. En ese momento confié, ciegamente, como solo una madre puede hacerlo. Ahora, la carpeta parecía un artefacto extraño, una caja cerrada cuyo contenido intuía, pero me negaba a confirmar. Aún no sabía que su mayor error no fue excluirme, sino darme el tiempo y el silencio para pensar. La soledad, a veces, es la mejor consejera. La pantalla de la tablet se iluminó de pronto, rompiendo la penumbra. El rostro de mi hijo, Rodrigo, apareció, enmarcado por el brillo falso de una fiesta en pleno apogeo. Detrás de él, el desenfoque revelaba siluetas riendo, copas chocando, la música vibrando en el aire. Era una postal perfecta de felicidad ajena,
una felicidad construida sobre los cimientos que yo misma le había proporcionado. Por un instante vi pasar a Camila, su esposa, quien me dedicó una sonrisa tan rápida y afilada como el filo de un cuchillo, antes de desaparecer del cuadro. El contraste entre su celebración ruidosa y mi quietud monástica era un golpe visual, una declaración de intenciones perfectamente orquestada por ellos dos, los arquitectos de mi aislamiento. «Mamá, mira, es mejor que no vengas», comenzó Rodrigo, con esa voz que usaba cuando intentaba suavizar una crueldad, una entonación que había perfeccionado con los años. Su mirada esquivaba la cámara, buscando una aprobación invisible en su propia sala. «Camila dice que solo vas a incomodar a los invitados. Ya sabes cómo es ella. Lo dejamos para otro día, ¿sí?» Cada palabra era una pequeña piedra lanzada con precisión. Incomodar. Esa era la palabra que habían elegido para definirme, para reducir 72 años de vida a una molestia social. No había rabia en mi voz cuando respondí, solo un vacío gélido que me sorprendió a mí misma, un control que no sabía que poseía. «Entiendo, hijo. Que tengan una feliz noche», dije, y corté la llamada antes de que pudiera añadir una disculpa vacía o una promesa hueca. La pantalla se volvió negra, reflejando mi rostro impasible, una máscara de serenidad que ocultaba la tectónica de placas de mi interior. El ruido de su fiesta, que se había colado por los altavoces, fue reemplazado de nuevo por el silencio de mi apartamento. Pero ya no era un silencio pacífico. Ahora estaba cargado de significado, de una resolución que comenzaba a tomar forma en la oscuridad. Me levanté y preparé una taza de té, con la misma calma con la que solía preparar sus biberones hace 45 años. Mi precisión no había disminuido con el tiempo. Mientras el agua hervía, mi mente, esa vieja y fiel contadora, comenzó a hacer un inventario, no de rencores, sino de hechos concretos, de cifras imborrables. Recordé mis manos, ásperas y agrietadas, después de trabajar doble turno durante 5 años en una fábrica textil. De 1998 a 2003, dormía apenas 4 horas por noche para reunir los $45,000 que costó su matrícula de arquitectura en aquella universidad privada de renombre. Él era mi proyecto, mi mayor inversión, el edificio más importante que ayudaría a construir. Y yo, al parecer, era un pasivo del que ahora querían deshacerse en su balance anual, una deuda emocional que preferían ignorar. La ironía era tan amarga como el té sin azúcar. Luego vino el año 2010, la venta de aquel pequeño terreno familiar de 800 metros cuadrados en las afueras, un lugar que guardaba los recuerdos de mi propia infancia. $70,000 que se convirtieron en el enganche de su primer apartamento, ese donde ahora celebraban sin mí. «Es una inversión familiar, mamá», prometió, con el entusiasmo de quien cree sus propias mentiras. Nunca vi un papel que lo confirmara. Nunca recibí un centavo de retorno, solo su palabra, una moneda que esa noche acababa de devaluarse por completo, hasta no valer nada. Mi mirada volvió a la carpeta roja. Ya no era un objeto inerte, era una evidencia, una prueba de mi propia ceguera y la primera pieza de mi contraataque. ¿Y cómo olvidar el 2019? La firma como su aval para un préstamo de $50,000 para su despacho de arquitectura. Camila, con su impecable sentido de la oportunidad, desvió 18,000 de ese monto para remodelar su cocina. «Es para dar una buena imagen a los clientes, suegra», me explicó con una sonrisa condescendiente, mientras me mostraba catálogos de mármol italiano que costaban más que mi salario de un mes en la fábrica. Acepté, como siempre. Creí que su éxito era el mío, que cada peldaño que subían era una validación de mis sacrificios. No entendía que para ellos yo era solo una columna de su balance financiero, una que podían depreciar a su antojo sin que afectara su valor de mercado. Mi firma era una garantía, mi presencia una opción. Sus voces resonaban en mi memoria, una letanía de microabusos que había normalizado con el tiempo, como quien se acostumbra al zumbido de un aparato defectuoso. «Mamá, estás exagerando, siempre tan dramática». El gaslighting sutil que me hacía dudar de mi propia percepción, de la validez de mis preocupaciones. Recuerdo una vez que cuestioné un retiro de $800 de mi cuenta
y Rodrigo me miró con una paciencia fingida, explicando que era para gastos imprevistos del despacho, como si yo fuera incapaz de comprender la complejidad de sus finanzas. Me hicieron sentir pequeña, anticuada, una reliquia de un mundo que ya no entendía. Y lo peor de todo es que casi les creo. Luego vino la estocada final para aislarme por completo. Mauricio Klein. Deja que Mauricio maneje tus cuentas. Mamá, tú ya no estás para esos trotes, sugirió Rodrigo un día, con el tono de un hijo preocupado por el bienestar de su madre anciana. Fue un movimiento maestro, disfrazado de cuidado. Me estaban quitando las riendas de mi propia vida, entregándoselas a un extraño que, ahora lo entiendo, solo respondía a los intereses de mi hijo. Me habían estado construyendo una jaula dorada, con barrotes de amor filial y cerraduras de condescendencia, y yo les había ayudado a forjarla con mi propio silencio y mi inagotable deseo de verlos felices. Esa noche la puerta de la jaula se cerró de golpe. Mi mirada volvió a la carpeta roja. Ya no era un objeto inerte, era una evidencia, una prueba de mi propia ceguera voluntaria. Con una deliberación casi ceremonial, la tomé y la puse sobre mis rodillas. El cuero se sentía frío y liso bajo mis dedos, como la piel de una serpiente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo a la soledad que me habían impuesto. Sentí la claridad helada de quien ha sido empujado al borde de un precipicio y, en lugar de caer, descubre que tiene la capacidad de volar. La fiesta de mi hijo continuaría por unas horas más, llena de ruido y sonrisas vacías. Mi planificación, sin embargo, duraría mucho más, y sería silenciosa, metódica e implacable. El primer día del Año Nuevo me recibió con un sol pálido y una ciudad silenciosa, recuperándose de la celebración. Yo, en cambio, me sentía extrañamente lúcida, como si la humillación de la noche anterior hubiera sido un café amargo y fuerte que despejó la niebla de mi mente. Encendí mi tablet, no para ver las fotos de su fiesta en redes sociales, sino para acceder a mi estado de cuenta bancario. Era un ritual mensual, una costumbre de mi vida como contadora. Mis ojos escanearon las cifras con una eficiencia automática que los años no habían mermado, hasta que un número se detuvo en seco, exigiendo mi atención. Un cargo de $3,200. El concepto, cena de negocios. El lugar, Cielo Rooftop. El restaurante más caro y pretencioso de la ciudad. La fecha, 29 de diciembre. Sabía perfectamente que yo no había estado allí. Sabía perfectamente quiénes sí. La tarjeta de crédito adicional de Rodrigo, esa que le di para emergencias y que él había redefinido a su conveniencia, había pagado una velada de lujo apenas 48 horas antes de declararme una incomodidad para sus invitados. La hipocresía era tan descarada, tan insultante, que no sentí dolor, sino una especie de furia fría y calculadora que se asentó en mi estómago. No era solo el dinero, era el desprecio absoluto. Era la prueba irrefutable, en blanco y negro, de que mi valor para ellos era puramente transaccional. Mi amor era un recurso ilimitado, mi dinero, una herramienta para sus caprichos. Con esa nueva certeza, mis dedos abrieron los broches de la carpeta de cuero rojo. Adentro, un fajo de papeles perfectamente ordenados, con el logo de un notario que no recordaba haber visitado. El contrato principal estaba en la parte superior, redactado en una jerga legal deliberadamente opaca, diseñada para confundir y disuadir. Lo leí 1, 2, 3 veces. Palabras como poder, administración, disposición y actos de dominio flotaban en la página, pero el conjunto se me escapaba. Sentí un nudo de pavor en el estómago. No era ignorancia, era la sospecha terrible de que me habían hecho firmar mi propia sentencia sin permitirme leer los cargos. Necesitaba un traductor. Necesitaba a Alicia Moreno, mi vecina del 10º piso. Era una abogada jubilada con una mente tan afilada como su sentido del humor. A las 11 de la mañana del 2 de enero, nos sentamos en una mesa del Café Viena, un lugar neutral con olor a café recién molido y a secretos bien guardados. Puse la carpeta sobre la mesa entre nosotras, como si fuera una bomba a punto de estallar. Ella me miró por encima de sus gafas de lectura, sus ojos agudos captando mi tensión. «Isabel»,
Tienes la cara de quien acaba de descubrir que el enemigo no solo dormía en casa, sino que además le robaba la billetera, dijo, sin rodeos. No pude evitar una sonrisa amarga. Era exactamente así. Le pasé el documento. Mientras ella leía, yo observaba su rostro, buscando una reacción que confirmara mis peores temores. Vi cómo su expresión pasaba de la curiosidad profesional a una seriedad pétrea y, finalmente, a una indignación contenida que reflejaba la mía. No dijo nada durante varios minutos que se sintieron como horas. El único sonido era el de su bolígrafo rojo subrayando frases aquí y allá, creando un mapa de mi propia ruina. El silencio en esa cafetería era más elocuente que cualquier grito. Cada línea que marcaba era un clavo más en el ataúd de mi confianza, un testimonio de mi ingenuidad. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Finalmente levantó la vista. Su voz fue baja, pero cada palabra cayó como una losa de granito. Isabel, esto no es un poder para actos administrativos como seguramente te dijeron. Hizo una pausa, asegurándose de que tuviera toda mi atención, de que el peso de la verdad aterrizara sin amortiguación. Esto es un poder general amplísimo, irrevocable y sin rendición de cuentas. Repitió las últimas palabras lentamente, como si quisiera que yo saboreara el veneno que había ingerido sin saberlo. Irrevocable, sin rendición de cuentas. La jaula tenía un nombre legal, y yo misma había firmado el permiso de construcción. Era la primera prueba, la piedra angular de su traición, obtenida de la misma carpeta roja, que me entregaron con una sonrisa. No me habían pedido un bastón para apoyarme, me habían puesto una cadena. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del local. Mi apartamento, mis 200 metros cuadrados de recuerdos, mi refugio, el único lugar del mundo que era verdaderamente mío, valorado en casi $500,000, ahora estaba legalmente en sus manos. No me habían pedido un bastón para apoyarse, me habían puesto una cadena para controlarme. La humillación de la llamada de Año Nuevo era un juego de niños comparado con esta traición monumental, calculada y ejecutada a sangre fría. Por un momento, el aire me faltó. La imagen de Camila redecorando mi sala, vendiendo mis muebles, borrando mi existencia de esas paredes, pasó por mi mente como un relámpago. Pero entonces vi la mirada de Alicia, firme y solidaria. No había lástima en sus ojos, sino un llamado a la acción. El shock se disolvió, y en su lugar quedó un acero líquido. De vuelta en mi apartamento, las paredes ya no me parecían un refugio, sino un territorio ocupado que debía reconquistar. Cada objeto, cada fotografía, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mi primer impulso fue llamar a Rodrigo y enfrentarlo. Pero la abogada en Alicia y la estratega en mí sabían que eso sería un error fatal. Necesitaba más que una sospecha justificada. Necesitaba un arsenal de pruebas irrefutables. La guerra no se ganaría con gritos, sino con documentos. Mi mente se dirigió a mi nieto, Leo. A sus 16 años poseía una inteligencia silenciosa y una lealtad hacia mí que a menudo lo ponía en conflicto con sus padres. Él era mi posible aliado tras las líneas enemigas. Le envié un mensaje de texto cuidadosamente redactado, pidiéndole ayuda con un problema técnico en la computadora familiar. La espera fue una tortura calculada. Cada minuto se estiraba como una eternidad. Me senté frente a mi tablet, actualizando la bandeja de entrada de mi correo electrónico cada 30 segundos. Sabía que le estaba pidiendo mucho. Lo estaba poniendo en una posición imposible, obligándolo a elegir. Pero también sabía que el sentido de la justicia de Leo era más fuerte que su miedo a la desaprobación de sus padres. Finalmente, a las 9 de la noche, llegó un nuevo correo electrónico, sin asunto, sin texto en el cuerpo, solo un archivo adjunto. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el documento. Era una cadena de correos electrónicos reenviados. El remitente era Rodrigo Ferrer, el destinatario, Mauricio Klein, mi supuesto administrador patrimonial. Mis ojos volaron sobre el texto, y las palabras saltaron de la pantalla como si estuvieran en llamas. Procedemos con la hipoteca sobre el inmueble de tu madre como garantía para el nuevo proyecto. Con el poder que tienes, su firma no es necesaria. Debajo la respuesta de Mauricio. Perfecto.
El banco ya tiene copia del poder. Empezamos los trámites la próxima semana. Mi casa era su cajero automático. La prueba era demoledora. La segunda evidencia tangible, obtenida gracias a la lealtad silenciosa de mi nieto. Imprimí los correos. El papel tibio de la impresora se sentía como una sentencia en mis manos. Era la pieza que faltaba. La confirmación de que sus planes iban mucho más allá de financiar cenas de lujo. Estaban a punto de usar el activo más importante de mi vida como ficha en su casino personal, y yo ni siquiera estaba invitada a la mesa de juego. La ira que sentí fue tan pura y tan fría que me dio una claridad absoluta. Al día siguiente preparé el siguiente paso de mi plan. Coloqué mi teléfono sobre la mesa de la cocina, con la aplicación de grabación de audio visible en la pantalla. Respiré hondo, calmando el temblor de mis manos. Marqué el número de Rodrigo. Cuando contestó, adopté un tono de voz frágil y confundido, el mismo que él esperaba y fomentaba en mí. Le hablé de un supuesto documento del banco que no entendía, una carta que hablaba de garantías y activos. Era una mentira, por supuesto, una carnada cuidadosamente diseñada para que él, en su arrogancia, revelara la verdad sin saber que estaba siendo documentado. Su impaciencia sería mi mejor aliada, su condescendencia, mi testigo. Rodrigo mordió el anzuelo. Su voz, al otro lado de la línea, estaba teñida de impaciencia y condescendencia. «Mamá, ya te lo expliqué 1000 veces. No te preocupes por esas cosas. Para eso estoy yo y para eso está Mauricio». Insistí, jugando mi papel a la perfección. «Pero, hijo, dice que necesitan mi autorización para todo». Fue entonces cuando cometió el error que yo esperaba. La arrogancia lo cegó. Soltó una risa corta y paternalista. «Mamá, por favor», dijo, y cada palabra quedó grabada a fuego en la memoria digital de mi teléfono. «Tú me diste permiso para hacer lo que fuera necesario con tus cosas. Firmaste el poder en la notaría, ¿no te acuerdas? Con eso es suficiente. Confía en mí». Colgué poco después. Detuve la grabación. La jaula se cerró con mi propia voz. En el pasado, ahora su propia voz sería la llave para abrirla. Con el audio asegurado me sentí impulsada por una nueva energía. Fui a mi armario, a la vieja caja de seguridad que no había abierto en años. La clave, una combinación de fechas importantes, seguía grabada en mi memoria. Dentro, bajo pólizas de seguro caducadas y certificados de nacimiento, estaba la escritura original de mi apartamento. El papel, amarillento y frágil, estaba fechado en 1985. Mis manos, ahora arrugadas por el tiempo, sostuvieron el documento con una firmeza que no sentía desde hacía mucho. Esta era la cuarta prueba, la más fundamental. Era la prueba de mi propiedad absoluta antes de cualquier poder, antes de cualquier engaño. Las raíces de mi vida estaban en este papel, y nadie las iba a arrancar sin una lucha. La última pieza del rompecabezas llegó por un golpe de suerte, o quizás por la justicia poética del universo. Un sobre de la aseguradora del automóvil llegó a mi buzón, dirigido a mí, pero claramente relacionado con el BMW Serie 5 que Rodrigo conducía, como si fuera un trofeo de guerra. Lo abrí por curiosidad. Adentro, un documento de renovación de la póliza. Mis ojos se detuvieron en los detalles. El vehículo estaba registrado a mi nombre. Yo era la propietaria legal. Rodrigo solo figuraba como el conductor principal. Hasta su velocidad, su símbolo de estatus, la pagaba yo. Esta quinta evidencia era un arma inesperada pero letal. Controlar su auto era controlar una parte vital de la fachada que tanto se esforzaba por mantener. El fin de semana lo dediqué a consolidar mi estrategia con Alicia. Extendimos todas las pruebas sobre la mesa de mi comedor. La copia del poder general, los correos electrónicos impresos, el archivo de audio en la tablet, la escritura original y el documento del seguro del BMW. Era un mosaico de engaños, una cronología de la avaricia. Alicia, con su metódica mente legal, trazó un plan de ataque en 4 pasos, cada uno con un plazo y un objetivo. Claros, ya no era una víctima. Era la comandante de una operación silenciosa y letal. El lunes revocaría el poder. El martes notificaría a los cómplices. El miércoles cortaría sus lujos. Y el viernes pondría la carnada final para la confrontación.
Mi plan ya no era una reacción, era una estrategia. Mañana todo cambiaría. El lunes a las 9 en punto de la mañana, entré en la misma notaría donde, meses atrás, había firmado mi condena. El aire era el mismo, frío e impersonal, con olor a papel, viejo y a decisiones irrevocables, pero yo era diferente. Acompañada por Alicia, cuya sola presencia era un escudo de autoridad, firmé la revocación del poder notarial. El trazo de mi pluma sobre el papel fue firme y decidido, sin el más mínimo temblor que delatara la tormenta emocional que había superado. Cada letra era un acto de recuperación, un ladrillo en el muro que estaba a punto de levantar. Era el primer paso, el más crucial. El hacha había caído sobre la raíz del problema. No sentí alegría, sino una profunda y helada satisfacción. La misma mano que ellos habían guiado para despojarme, ahora firmaba su sentencia. Desde la notaría fuimos directamente a mi sucursal bancaria. A las 12 del mediodía, estaba sentada frente a la gerente, una mujer joven y eficiente llamada Laura Méndez. Le presenté la revocación notariada, perfectamente sellada y validada. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y comprensión, mientras le explicaba la situación con calma y precisión, sin un ápice de melodrama. No hice acusaciones, solo presenté hechos. Sin hacer preguntas innecesarias, tecleó rápidamente en su computadora, su rostro serio reflejando la gravedad del asunto. A partir de este momento, señora Ferrer, el señor Rodrigo Ferrer ya no tiene acceso a ninguna de sus cuentas ni autorización para operar con sus tarjetas, declaró con voz profesional. El primer muro se había levantado. La fuente de su financiamiento se había secado. El martes por la mañana envié 2 cartas certificadas. La primera, a Mauricio Klein, el arquitecto de mi ruina financiera. Era una notificación formal del cese de su mandato como mi gestor patrimonial, adjuntando una copia de la revocación del poder de Rodrigo. El texto, redactado por Alicia, era cortante y profesional, y terminaba con una advertencia clara sobre las acciones legales que emprendería si realizaba cualquier operación en mi nombre. Imaginé su rostro al leerla, la arrogancia evaporándose para dar paso al pánico. Sabía que esa carta sembraría el caos en su oficina. La lealtad comprada con comisiones no declaradas es la primera en desaparecer cuando el barco empieza a hundirse. Su alianza con mi hijo acababa de convertirse en un pasivo legal. La segunda carta fue para la compañía de seguros. Una solicitud formal para cancelar la póliza del BMW Serie 5 a partir del final de la semana, citando la revocación del poder del conductor principal. Luego, hice una llamada a la concesionaria. Solicité la segunda llave del vehículo, la que nunca me entregaron porque Rodrigo se había encargado de todos los trámites con una eficiencia sospechosa. La empleada, tras verificar mi identidad como la propietaria legal en sus registros, me confirmó que podía pasar a recogerla al día siguiente. Cada acción era un hilo que yo cortaba, deshaciendo la red que habían tejido a mi alrededor. Estaba desarmándolos pieza por pieza, en silencio, atacando no solo sus finanzas, sino también sus símbolos de estatus. El miércoles fue un día de una extraña calma. Fui al club de campo, un lugar que usualmente evitaba por su atmósfera superficial. Me senté en una mesa alejada, con un libro y una limonada. No fui por casualidad. Sabía que Camila solía reunirse allí con sus amigas, y, como esperaba, la escuché antes de verla. Su voz, estridente y llena de autocomplacencia, llegó hasta mi mesa. Estaba hablando por teléfono, lo suficientemente alto para que todos a su alrededor la oyeran y admiraran su supuesta carga de hija política, devota. Su actuación era impecable, pero yo conocía el guión de memoria y sabía que era pura ficción, una narrativa construida para justificar su avaricia y su crueldad. Ay, no sabes, amiga. La mamá de Rodri ya está perdiendo la cabeza. En serio, decía, con una risa falsa que pretendía ser compasiva. Por eso tenemos que manejarle todo, pobrecita. Es una carga. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es la familia. Escuché cada palabra, mi rostro impasible ocultando la tormenta interior. Era la justificación que se daban a sí mismos, la narrativa que vendían al mundo para legitimar su robo, la supuesta senilidad que usarían para
Quizás incapacitarme legalmente y mudarme a una residencia asistida de lujo. La última amenaza, la pérdida de mi libertad, quedó expuesta bajo el sol de la tarde. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber albergado sobre la dureza de mi plan se desvaneció por completo. Esa tarde, recogí la segunda llave del BMW. Se sentía pesada y fría en mi mano. Un símbolo de poder tangible. El plan estaba casi completo. Todas las piezas estaban en su lugar. Solo faltaba el movimiento final, la jugada que los obligaría a venir a mi tablero de ajedrez, donde yo, y solo yo, controlaba las reglas del juego. La carnada debía ser irresistible, una mezcla perfecta de urgencia y misterio, que despertara su codicia y su miedo a partes iguales. Alicia y yo redactamos la última notificación, una obra maestra de ambigüedad y autoridad legal, diseñada para no darles escapatoria. Cada palabra fue elegida con la precisión de un cirujano. El viernes a las 6 de la tarde, un mensajero entregó en su lujoso apartamento una notificación extrajudicial. No era una demanda, sino una citación. Los convocaba a una reunión familiar de emergencia, el sábado a las 11 de la mañana en mi apartamento. El motivo, deliberadamente vago, aludía a asuntos patrimoniales urgentes que requieren su presencia ineludible, para asegurar su asistencia y despojarlos de cualquier sensación de control. El documento mencionaba que mi abogada, la señora Alicia Moreno, estaría presente. La trampa estaba puesta. Sabía que pasarían la noche especulando, asustados, pero aún creyéndose en una posición de poder. No imaginaban que estaban a punto de caminar hacia su propia auditoría final. El sábado por la mañana, mi apartamento estaba impecable. No había ni una mota de polvo. El sol entraba por los ventanales, iluminando la sala que se convertiría en mi sala de tribunal. Alicia llegó a las 10:30, vestida con un traje sastre impecable de color gris marengo. Su presencia emanaba una autoridad tranquila y formidable. Colocó su carpeta timbrada sobre la mesa de centro, junto a una jarra de agua y 3 vasos. Estábamos listas. Yo no sentía nervios, solo una calma profunda. La calma de quien sabe que tiene la razón y las pruebas irrefutables para demostrarlo. Había repasado el plan una y otra vez. Cada documento, cada palabra, cada posible reacción. No había espacio para la improvisación, solo para la ejecución. A las 11 en punto, sonó el timbre. Rodrigo y Camila llegaron con una puntualidad que delataba su ansiedad. Sus rostros, sin embargo, estaban cubiertos por una máscara de arrogancia defensiva. Entraron como si fueran los dueños del lugar, esperando encontrarme sola, llorosa y dispuesta a suplicar. La visión de Alicia, sentada serenamente en el sofá, los descolocó por completo. La sonrisa de Camila vaciló por un instante. Rodrigo frunció el ceño. Su confianza empezaba a resquebrajarse visiblemente. El silencio que los recibió no era el de una anciana derrotada, sino el de una sala de juntas antes de anunciar un despido. La segunda fase, la de la confrontación, estaba a punto de comenzar. «Mamá, si esto es por lo de Año Nuevo», empezó Rodrigo, adoptando su habitual tono condescendente y paternalista, como si fuera a calmar a una niña con un berrinche. No lo dejé terminar. Con un gesto lento y deliberado, me incliné hacia adelante y puse sobre la mesa de cristal una copia de la revocación del poder notarial. El documento aterrizó con un sonido suave pero definitivo. «No, Rodrigo, esto es por esto», dije, mi voz serena pero inquebrantable, cortando el aire tenso de la habitación. Se acabó. Los cimientos de su confianza, construidos sobre mi supuesta ignorancia, comenzaron a temblar visiblemente. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra que hubieran podido pronunciar en su defensa. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La cara de Rodrigo se descompuso, pasando de la arrogancia a la incredulidad, y luego a un pánico mal disimulado que no pudo ocultar tras su fachada de arquitecto exitoso. Miró el papel, luego a mí, luego a Alicia, como un animal atrapado buscando una ruta de escape inexistente. Camila, a su lado, parecía haberse quedado sin aire, su sonrisa de diseñador congelada en una mueca de horror. El poder que creían absoluto
irrevocable y eterno, se había desvanecido con una simple firma. Antes de que pudieran articular una palabra, Alicia, con la precisión de una cirujana, tomó la palabra y les entregó una pila de papeles engrapados, el primer golpe de una ofensiva meticulosamente planificada. Estos son los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Isabel de los últimos 3 meses, explicó Alicia con voz neutra, desprovista de emoción, lo que la hacía aún más intimidante. Destacan los $3,200 de su cena en Cielo Rooftop y otros $9,300 en gastos de lujo que no corresponden a Isabel. Ella exige el reembolso total de $12,500 en un plazo de 10 días hábiles. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. Estaba atrapado, sus propios excesos convertidos en una deuda tangible y exigible. Cada capricho documentado en blanco y negro. La vida de lujo que exhibían tenía ahora una factura con fecha de vencimiento. Sin darles tiempo a recuperarse, ejecuté el siguiente movimiento. Puse sobre la mesa los correos electrónicos impresos entre Rodrigo y Mauricio Klein, aquellos que mi nieto Leo me había enviado. Los deslicé suavemente por la superficie de cristal hasta que quedaron frente a él las palabras clave resaltadas en amarillo. Y esto, dije mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear, obligándolo a sostener mi mirada, es para informarte que estoy al tanto de tu plan de hipotecar mi casa para financiar tus proyectos. Mi casa, Rodrigo, no tu línea. De crédito personal. La palidez de Camila se volvió casi fantasmal. Su mundo de apariencias, financiado por mi patrimonio, se estaba derrumbando en tiempo real, ladrillo por ladrillo, frente a sus propios ojos. El golpe de gracia fue el audio. Tomé mi tablet, presioné un icono en la pantalla y la voz condescendiente de mi hijo llenó el silencio de la sala. «Mamá, por favor, tú me diste permiso para hacer lo que fuera necesario con tus cosas. Firmaste el poder en la notaría. ¿No te acuerdas? Eso es suficiente. Confía en mí». La grabación terminó, dejando un eco de su propia traición suspendido en el aire. Camila cerró los ojos, como si el sonido fuera un golpe físico. Rodrigo se quedó mudo. Su propia voz, su propia arrogancia, convertida en el testigo irrefutable de su engaño. No había lugar para la negación, ni espacio para la manipulación. Su propia confesión era su sentencia. Con la evidencia presentada y su culpabilidad sellada, llegó el momento de las consecuencias. Alicia tomó la palabra de nuevo. Su voz era la de un juez dictando sentencia. Tus tarjetas de crédito adicionales, Rodrigo, están canceladas a partir del lunes pasado. El banco te contactará directamente para liquidar el saldo pendiente. La primera consecuencia, directa y financiera, les cortaba el acceso inmediato al dinero que no era suyo. El cajero automático personal que habían creado se había cerrado para siempre. Camila tragó saliva, su mente seguramente calculando el impacto inmediato en su estilo de vida, en las comidas, las compras y los viajes que ya no podría costear. Luego, mi mirada se posó en las llaves del BMW que Rodrigo había dejado sobre la mesita de la entrada, un gesto automático de quien se siente en casa. «Las llaves del BMW», dije, mi voz tan tranquila como el acero. «Las necesito ahora». Extendí mi mano abierta sobre la mesa. «El seguro fue cancelado ayer a medianoche, y como puedes ver en este documento», añadí, deslizando la póliza a mi nombre hacia él, «legalmente es mío». La humillación en su rostro fue profunda. No solo le estaba quitando el dinero, le estaba quitando su símbolo de estatus, el trofeo de su falso éxito. Con mano temblorosa, tomó las llaves y las depositó en mi palma. El peso del metal se sintió como el peso de la justicia. Finalmente, la consecuencia doméstica, la que redefiniría nuestra relación para siempre. «Tienen 30 días», declaré, mi voz sin admitir réplica, «para liquidar cualquier deuda vinculada a mi nombre y entregarme la llave de este apartamento que aún conservan. Nuestra relación, a partir de hoy, tendrá nuevos términos, y estos no son negociables». No estaba pidiendo, estaba informando, estaba estableciendo los límites que había permitido que se borraran durante años. El control había vuelto a mis manos, y esta vez
Los muros que estaba construyendo serían infranqueables. Ya no era la madre abnegada. Era la dueña de mi vida, de mi casa y de mi futuro. Rodrigo, finalmente, encontró su voz. Pero era una voz quebrada, llena de una incredulidad infantil. «Pero soy tu hijo. ¿Cómo puedes hacerme esto?» Su pregunta, cargada de un victimismo que ya no me conmovía, flotó en el aire. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, no vi al niño que había criado, sino al hombre de 45 años que había decidido, conscientemente, traicionarme. Mi respuesta fue serena, medida, cada palabra un clavo final en el ataúd de nuestra antigua dinámica. Fui tu madre cada día de mi vida, Rodrigo. Hoy, por primera vez, soy mi propia abogada. Camila, por su parte, intentó una última táctica, la del ataque personal. Siempre has sido una resentida, siseó, su máscara de dulzura finalmente rota, revelando el veneno debajo. Nunca soportaste que tu hijo fuera más exitoso que tú. Me volví hacia ella, una calma glacial en mi mirada. La vida que muestras en Instagram es muy cara, Camila, le dije, mi voz suave pero cortante. Es hora de que empieces a pagarla tú misma, con tu propio dinero. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia impotente. Había perdido la partida, y lo sabía. La reunión había terminado. Se levantaron en silencio y se fueron. No como los dueños, sino como los extraños en los que se habían convertido. La mañana del sábado llegó con una luz clara y cortante que entraba por mis ventanales, iluminando cada mota de polvo en el aire como si fueran testigos flotantes. Mi apartamento, usualmente un santuario de silencio, se había transformado en el escenario de un acto final. Las 10:30, Alicia llegó. Su presencia era un ancla de calma y autoridad. Colocó su carpeta de cuero timbrado sobre la mesa de centro, junto a una jarra de agua fría y 3 vasos vacíos, una puesta en escena deliberadamente formal. No había nervios en mí, solo la quietud de un general antes de una batalla, cuyo resultado ya conoce. Cada objeto estaba en su lugar, cada documento ordenado. La contadora en mí se había asegurado de que cada cifra, cada prueba, fuera irrefutable. Estaba lista para presentar mi auditoría final, una que no se trataba de números, sino de dignidad. A las 11 en punto, el timbre sonó, un sonido agudo que partió el silencio. Rodrigo y Camila entraron con una puntualidad que delataba su ansiedad, pero sus rostros estaban cubiertos por una máscara de arrogancia defensiva. Su lenguaje corporal gritaba control, como si vinieran a sofocar una pequeña rebelión doméstica. La visión de Alicia, sentada en el sofá con la espalda recta y una mirada impenetrable, fue la primera grieta en su fachada. La sonrisa de Camila vaciló, y la frente de Rodrigo se arrugó en una expresión de fastidio y confusión. Esperaban encontrar a una madre llorosa y manipulable. En su lugar, encontraron un comité de auditoría. El poder en la habitación ya había cambiado de bando, y ellos aún no entendían por qué. La atmósfera se cargó de una tensión eléctrica, el preludio de una tormenta inevitable. Rodrigo, siempre el líder, intentó tomar el control con su arma habitual, la condescendencia. «Mamá, si todo esto es por lo de Año Nuevo, creo que estás exagerando un poco», comenzó, con ese tono paternalista que había usado para minimizarme durante años. No le permití terminar la frase. Mi movimiento fue lento, deliberado. Me incliné hacia adelante y coloqué sobre la superficie de cristal de la mesa una copia de la revocación del poder notarial. El papel aterrizó con un sonido suave pero definitivo, un punto final a su monólogo. «No, Rodrigo, no es por Año Nuevo», dije. Mi voz era serena pero firme como el acero. «Es por esto. Se acabó». Su rostro pasó por una gama de emociones en segundos, de la arrogancia a la incredulidad, y de ahí al pánico puro y mal disimulado. Antes de que pudiera recuperarse del primer golpe, Alicia, con la precisión de una cirujana, deslizó una pila de papeles engrapados sobre la mesa. «Estos son los estados de cuenta de tu tarjeta de crédito adicional de los últimos 3 meses, Rodrigo», explicó con una voz neutra y profesional que hacía las acusaciones aún más demoledoras. «Hemos destacado el cargo de $3,200 en el restaurante Cielo Rooftop, así como otros $9,300
en artículos de lujo, viajes y spas. Isabel exige el reembolso total de $12.500 en un plazo de 10 días hábiles. Rodrigo abrió la boca, buscando una justificación, pero las cifras impresas en blanco y negro lo dejaron mudo. La vida de opulencia que proyectaban tenía ahora una factura con su nombre y una fecha de vencimiento inminente. No les di tregua. Mientras Camila miraba los papeles con horror, yo ejecuté el siguiente movimiento de mi plan. Puse sobre la mesa los correos electrónicos que Leo me había enviado, con las frases clave resaltadas en un amarillo brillante y acusador. Y esto, continué, mirándolo directamente a los ojos, obligándolo a enfrentar la profundidad de su traición. Es para informarte que estoy perfectamente al tanto de tu plan con Mauricio Klein para hipotecar mi casa y usarla como garantía para tus proyectos. La palabra casa resonó en el silencio. Mi casa, Rodrigo, no tu línea de crédito personal. La palidez de Camila se volvió casi fantasmal. Su mano voló a su boca. El lujoso edificio de su vida construido sobre mis cimientos se estaba derrumbando ladrillo por ladrillo frente a sus ojos. El golpe de gracia fue digital. Tomé mi tablet, que descansaba a mi lado, y con un solo toque, la voz grabada de mi hijo llenó la sala. Mamá, por favor, tú me diste permiso para hacer lo que fuera necesario con tus cosas. Firmaste el poder en la notaría. ¿No te acuerdas? Con eso es suficiente. Confía en mí. La grabación terminó, pero su eco de arrogancia y engaño quedó suspendido en el aire, denso y sofocante. Rodrigo se encogió en su asiento. Su propia voz se había convertido en el testigo más elocuente de su culpabilidad. Camila cerró los ojos con fuerza, como si el sonido fuera un golpe físico. El silencio que siguió fue absoluto. El silencio de un jaque mate. No había defensa posible. Su propia confesión era su sentencia final. Con su culpabilidad establecida más allá de toda duda, llegó el momento de dictar las consecuencias. Alicia tomó la palabra de nuevo. Su tono era el de un juez emitiendo un veredicto. Primera consecuencia, Rodrigo. Tus tarjetas de crédito adicionales fueron canceladas el lunes pasado a primera hora. El banco te contactará directamente para establecer un plan de pago para el saldo pendiente. La primera consecuencia era puramente financiera. Un corte limpio y directo a la fuente de sus lujos. Vi a Camila tragar saliva, su mente seguramente haciendo un cálculo rápido y aterrador de cómo mantendría su estilo de vida sin mi cuenta bancaria como su red de seguridad. El cajero automático se había cerrado para siempre. Mi mirada se posó entonces en las llaves del BMW que Rodrigo, por pura costumbre, había dejado en la mesita de la entrada. Segunda consecuencia, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable, mientras extendía mi mano abierta sobre la mesa. Las llaves del BMW. Las necesito ahora. Su rostro se contrajo en una mueca de humillación. Para reforzar mi posición, deslicé hacia él el documento del seguro del vehículo. La póliza fue cancelada ayer a medianoche, y como puedes ver aquí, el auto está legalmente a mi nombre. No era solo un auto, era su trofeo, el símbolo de un éxito que nunca había sido realmente suyo. Con una mano temblorosa, tomó las llaves y las depositó en mi palma. El peso del metal se sintió como el peso de la justicia finalmente recuperada. Finalmente, la consecuencia que redefiniría nuestra relación para siempre, la que pondría los muros que yo misma construiría. Tercera consecuencia, declaré, mirándolos a ambos, estableciendo la nueva ley de nuestro universo familiar. Tienen 30 días para liquidar cualquier deuda vinculada a mi nombre y para entregarme la copia de la llave de este apartamento que aún conservan. A partir de hoy, nuestra relación tendrá nuevos términos, y quiero que quede muy claro que estos no son negociables. No estaba pidiendo, estaba informando, estaba reclamando mi espacio, mi seguridad y mi futuro. El control había vuelto a mis manos, y esta vez, la cerradura no tendría copias no autorizadas. Mi hogar volvía a ser mi fortaleza. Rodrigo, finalmente, encontró su voz, pero era la voz de un niño desconcertado, no la de un hombre de 45 años. «¡Pero soy tu hijo!», exclamó. Su último recurso era el chantaje emocional que siempre le había funcionado. «¿Cómo puedes hacerme esto a mí?».
Lo miré, y por primera vez en décadas, no vi al niño al que había protegido, sino al hombre que había elegido conscientemente traicionarme por dinero y estatus. Mi respuesta fue serena, cada palabra pesada con la verdad de mi transformación. Fui tu madre cada día de mi vida, Rodrigo, y lo di todo. Hoy, por primera vez, estoy siendo mi propia abogada. La frase colgó en el aire, irrevocable como el poder que acababa de anular. Camila, viendo que la apelación emocional había fallado, lanzó su último dardo envenenado. Siempre has sido una resentida, siseó, su máscara de dulzura finalmente hecha pedazos, revelando la amargura que había debajo. Nunca soportaste que tu hijo fuera más exitoso que tú, que tuviera una vida mejor. Me volví hacia ella lentamente. Mi calma era un escudo contra su veneno. La miré de arriba abajo, evaluando su ropa de diseñador, sus joyas, toda la fachada que tanto le había costado construir con mi dinero. La vida que muestras en Instagram es muy cara, Camila, le dije, mi voz suave pero cortante como un diamante. Es hora de que empieces a pagarla tú misma. Su rostro se descompuso en una máscara de rabia impotente. Había perdido, y lo sabía. Se levantaron en un silencio denso y humillante. No hubo portazos ni gritos, solo la retirada lenta y desinflada de dos personas que habían entrado, creyéndose dueñas y salían como extraños. Observé cómo cruzaban el umbral de mi puerta por última vez con las viejas reglas. El sonido de la puerta cerrándose fue suave, pero para mí tuvo la resonancia de un gong que marcaba el final de una era y el comienzo de otra. Me quedé de pie en medio de mi sala, ahora bañada por el sol del mediodía. Alicia me miró y asintió levemente. Un gesto de respeto y solidaridad. Las cuentas finalmente estaban saldadas. Ahora era el momento de abrir un nuevo libro mayor. Uno en el que la única persona a la que le debía lealtad y protección era a mí misma. Cuando la puerta se cerró, el sonido no fue de un final, sino de un comienzo. Un silencio profundo y limpio llenó mi apartamento. Un silencio que ya no pesaba, sino que flotaba, ligero y lleno de posibilidades. Alicia me miró desde el sofá, sus ojos serios suavizados por una aprobación tácita. No necesitamos palabras, simplemente asentimos. Un pacto silencioso entre dos mujeres que entendían el verdadero costo de la dignidad. Recogí los vasos de la mesa de centro. Los llevé a la cocina y los lavé con una deliberación casi ceremonial. Cada gota de agua parecía limpiar no solo el cristal, sino también los vestigios de una vida de sumisión. El aire en mi hogar, mi fortaleza reconquistada, olía a libertad y a la promesa de una paz que yo misma construiría, bajo mis propios términos. La primera prueba de mi nueva resolución no tardó en llegar. Esa misma noche, mi teléfono vibró con una insistencia frenética. Era Rodrigo. No contesté. En su lugar, esperé a que la llamada fuera al buzón de voz y luego, con manos firmes, escribí un mensaje de texto. Rodrigo, como se estableció en la reunión, cualquier comunicación futura sobre asuntos financieros o patrimoniales deberá dirigirse por escrito a mi abogada, la señora Alicia Moreno. Su correo electrónico fue un acto simple pero monumental. Estaba erigiendo el primer muro, una frontera clara entre mi vida y sus demandas. No era un acto de crueldad, sino de autopreservación. La madre que respondía a cualquier hora, con cualquier pretexto, había sido jubilada permanentemente. Las semanas que siguieron se asentaron en una nueva y tranquila rutina. Mi escritorio, antes un mueble decorativo donde se acumulaba el correo sin importancia, se convirtió en mi centro de mando. Cada mañana, con la luz del sol entrando por la ventana, me sentaba frente a mi computadora portátil. Allí, en la claridad de una hoja de cálculo, redescubrí a la contadora que siempre había sido. Creé un presupuesto detallado. Rastreé mis inversiones y planifiqué mi futuro financiero con una precisión que me llenaba de un orgullo silencioso. Mis habilidades, aquellas que había dedicado por completo a construir el futuro de mi hijo, ahora estaban al servicio de mi propia independencia. Cada celda completada, cada fórmula aplicada, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi soberanía personal. Una tarde, Leo, mi nieto, vino a visitarme. Su presencia ya no se sentía como un puente hacia sus padres, sino como una conexión
genuina y valiosa por sí misma. Se sentó a mi lado en el escritorio, su curiosidad juvenil un bálsamo para mi espíritu. «Abuela, ¿qué haces?», preguntó, mirando la pantalla llena de números. Le expliqué mis planes de inversión, mis ideas para hacer crecer el patrimonio que había salvado. Con una paciencia infinita me ayudó a instalar una aplicación de inversión en mi tablet, explicándome conceptos como diversificación y fondos indexados. En ese intercambio de conocimientos, sentí cómo se invertían los roles. Yo era la estudiante, pero aprendía desde una posición de poder, no de necesidad. Mientras preparaba té en la cocina, Leo me miró con una seriedad impropia de sus 16 años. «¿Estás bien, abuela?». De verdad, su preocupación era sincera, desprovista de la lástima que había visto en otros. Le sonreí, una sonrisa genuina que sentí nacer desde lo más profundo de mi ser. «Estoy mejor que bien, Leo. Estoy redescubriéndome». Y era la verdad. No sentía rencor, solo una inmensa sensación de claridad. Compartimos el té en un silencio cómodo, un ritual que antes simbolizaba mi soledad y que ahora era un emblema de compañía elegida y de respeto mutuo. Le estaba enseñando sin palabras que la verdadera fortaleza no radica en nunca caer, sino en saber cómo levantarse y reconstruir desde los cimientos. La respuesta a nuestras demandas llegó como esperaba, a través de los canales oficiales. Alicia me reenvió una cadena de correos electrónicos. Era un abogado, representando a Rodrigo, intentando negociar el pago de los $12.500 en cuotas, argumentando dificultades financieras temporales. La respuesta de Alicia, que ya había enviado antes de consultarme, fue una obra maestra de brevedad y firmeza. La fecha límite del acuerdo original se mantiene. El impago resultará en acciones legales inmediatas. Leí el intercambio sin que mi pulso se alterara. Archivé el correo. La manipulación emocional ya no tenía cabida en mis finanzas. Las decisiones ahora se tomaban con la cabeza, no con un corazón que ya había pagado un precio demasiado alto por su generosidad. Unas semanas después, me di un gusto que no era un lujo, sino una declaración de principios. Vendí el BMW Serie 5, cuyo título estaba limpiamente a mi nombre, y con una parte de ese dinero compré un pequeño y elegante auto eléctrico. No era un símbolo de estatus para impresionar a los demás, sino una herramienta para mi propia libertad. La primera vez que conduje por la ciudad, sola, con la música suave de la radio y el zumbido silencioso del motor, sentí una alegría pura y sin adulterar. Era el placer de la autonomía, de moverme por el mundo a mi propio ritmo, sin depender de nadie. Cada kilómetro recorrido era un kilómetro más lejos de la mujer que había sido, la que esperaba en casa a que la llevaran. La llamada inevitable de Rodrigo llegó un martes por la mañana. Su tono era diferente, despojado de su arrogancia habitual, teñido de una cautela forzada. Quería visitarme. «Para hablar», dijo vagamente. Consulté mi agenda, un pequeño cuaderno donde ahora anotaba mis citas del club de lectura y mis clases de jardinería. «Claro», respondí con una amabilidad cortés pero distante. «Tengo un espacio el jueves a las 4 de la tarde. Dispongo de una hora». El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Él, que antes entraba en mi casa sin anunciarse, ahora tenía que solicitar una audiencia. El poder no solo había cambiado de manos, había cambiado de idioma, y yo era la única que dictaba el nuevo diccionario. La visita fue tan incómoda como había previsto. Rodrigo llegó solo, con un ramo de flores que se sentía más como una estrategia que como un gesto sincero. Intentó evocar la nostalgia, hablar de recuerdos de su infancia, apelar a la madre que siempre cedía. Me mantuve cortés, le ofrecí agua, pero no permití que la conversación se desviara hacia el terreno resbaladizo de la culpa. Cuando la alarma de mi teléfono sonó suavemente, marcando el final de la hora, me puse de pie. «Nuestro tiempo ha terminado, Rodrigo», dije con calma. Se fue sin haber conseguido nada. Su desconcierto era palpable. Estaba aprendiendo, de la manera más dura, que los límites que yo había establecido eran de concreto, no de arena. Esa noche, mientras miraba las viejas fotografías familiares en mi estantería, ya no sentía la punzada de la ira o la traición. En su lugar,
Había una serena melancolía por lo que se había roto irremediablemente, pero estaba eclipsada por una profunda gratitud por lo que había ganado. Mi paz. Comprendí que el amor incondicional que yo había ofrecido había sido interpretado como un permiso incondicional para el abuso. El verdadero amor, el que nutre y perdura, no puede existir sin el pilar fundamental del respeto. Y el respeto, a diferencia del amor, no se regala, se exige y se defiende cada día. Esa lección había llegado tarde a mi vida, pero había llegado para quedarse. Mi vida, lejos de encogerse, comenzó a expandirse de maneras inesperadas. Me uní a un club de lectura, retomé el contacto con amigas de la universidad y me inscribí en un curso de historia del arte en el centro comunitario. Mi apartamento, que por un tiempo temí se convertiría en mi prisión dorada, era ahora mi refugio y mi punto de partida para nuevas aventuras. El silencio ya no era un recordatorio de la ausencia, sino un espacio para mis propios pensamientos, para la música que me gustaba, para la simple y maravillosa cadencia de mi propia existencia. Estaba descubriendo que la mejor compañía que una puede tener, después de una vida de darlo todo, es la de una misma. Una noche preparé la cena y me senté a la cabecera de mi larga mesa de comedor. Estaba puesta para una sola persona, con mi mejor vajilla y una copa de vino. La imagen, que antes me habría parecido el retrato de la soledad más desoladora, ahora me parecía la de la soberanía absoluta. Durante años, mi mayor miedo fue tener una mesa vacía, una vida sin la validación de los demás. Hoy entendía que el verdadero poder no reside en llenar las sillas con comensales que no te valoran, sino en ser la dueña indiscutible de la cabecera, incluso y especialmente cuando estás sola.